La piloto agarró su teléfono con firmeza mientras hablaba con los policías. Te lo estoy diciendo. Hay un niño negro causando problemas en el salón. Ven enseguida. Luego se giró y le dijo al adolescente negro. Fuera de aquí ahora mismo. No perteneces a este salón. La voz del capitán Rebecca Bittman resonó en el salón del piloto mientras se alzaba sobre Ilaiche Jackson, de 16 años, su visitante. La insignia colgaba de su cordón mientras intentaba explicarse con su propia voz. Señora temblorosa, solo estoy esperando a mi guía turística. Ella dijo que podía quedarme aquí. Y no me importa lo que ella dijo, esta área es solo para personal autorizado, capitán. Whitman lo interrumpió mientras buscaba su radio de seguridad para el salón del piloto. Tengo a una persona no autorizada que necesita ser retirada inmediatamente. El miedo en los ojos de Ilaiche era inconfundible. Todo lo que había hecho era mirar televisión mientras esperaba. ¿Fue eso realmente un crimen antes de continuar? La historia si crees que todos deben ser tratados correctamente sin importar quiénes sean. O el color de su piel. Luego dinos desde dónde estás mirando y haz clic en el botón suscribirse para ver más videos como. Ilaiche Jackson no era un adolescente cualquiera. A los 16 años ya podía nombrar a cada avión comercial solo por el sonido de sus motores. Las paredes de su dormitorio estaban cubiertos de gráficos de Abby en lugar de carteles de bandas, mientras que otros niños de su edad soñaban con convertirse en el influencer de las redes sociales. Ilaiche tenía un enfoque singular para convertirse en un comercial. Se suponía que este martes en particular sería el mejor día de su joven piloto de línea aérea. Horizon Airlines estaba organizando un día especial de carrera y Ilaiche escribió un ensayo que superó a cientos de otros solicitantes y se llevó el premio completo. Recorrido detrás de escena de las operaciones del aeropuerto y la oportunidad de conocer a pilotos reales. Este es el centro de operaciones. La guía turística, la señorita Tanya Reynolds, había explicado esa misma mañana que sus ojos brillaba de diversión mientras Ilaiche recitaba datos sobre la planificación de vuelos y patrones climáticos que incluso algunos. Los pilotos jóvenes podrían no saber que realmente has hecho tu tarea, ¿no es así? Ella preguntó impresionada por su conocimiento. Ilaiche había sonreído de orgullo. Mi mamá dice, si deseas algo con suficiente intensidad, necesitas conocerlo al dedillo durante el recorrido. Había sido todo lo que Ilaiche había soñado. Había visitado la torre de control, había observado las operaciones de manejo de equipaje y incluso pude sentarme en la cabina de un Boeing 787 mientras lo reparaban. La señorita Reynolds quedó impresionada por sus preguntas, no las habituales del nivel superficial. Consultas pero preguntas técnicas detalladas sobre relaciones de empuje y protocolo de emergencia. Alrededor del mediodía, la señorita Reynolds había recibido una llamada urgente. Ilaiche, lo siento mucho, pero hay un problema que necesito solucionar. Solo debería tomar unos 20 minutos. Puedes esperar aquí mismo, en el Pilot's Lounge. Hay un gran documental sobre la evolución de la aviación comercial. Jugando la televisión, volveré tan pronto como pueda. Ilaiche asintió con entusiasmo y se acomodó en una cómoda silla en la esquina del salón. El documental fue fascinante, detallando las maravillas de la ingeniería que permitieron que los aviones modernos transportaran de forma segura a millones de personas todos los días. Estaba tan absorto en el programa que no se dio cuenta de que la sala se vaciaba gradualmente a medida que los pilotos se iban a sus vuelos, que fue cuando la capitana Rebecca Bittman entró y un piloto senior estaba. Con 20 años de experiencia, ella echó un vistazo a Ilaiche, un joven adolescente negro sentado solo en el salón del piloto, e inmediatamente asumiste lo peor. Si alguna vez has estado en una situación en la que te juzgaron injustamente solo por tu apariencia o el color de tu piel. Suscríbete ahora porque esta es una historia que no querrás perderte. La capitana Whitman sabía que acababa de cometer el mayor error de su carrera porque Ilaiche Jackson no estaba. Era un entusiasta de la aviación cualquiera que recorría el aeropuerto y su madre no era una cualquiera. El siguiente movimiento de la mamá capitán Whitman tomó a Ilaiche completamente por sorpresa y marchó al otro lado de la habitación, agarró el control remoto y apagó el televisor a mitad de la frase justo cuando el documental. El narrador estaba explicando cómo los motores a reacción revolucionaron los vuelos comerciales. La pantalla se volvió negra reflejando la expresión de sorpresa de Ilaiche. ¿Cómo entraste aquí? Whitman exigió que su voz fuese lo suficientemente aguda como para cortar el acero con su precisión. El uniforme prensado y la postura autoritaria fueron diseñados para intimidar y en una joven de 16 años el efecto funcionó. Señora. Te dije que la señorita Reynolds me trajo aquí. Soy parte del programa Career Shadow. Elías explicó, su voz era más baja ahora,
Sus manos temblaban ligeramente mientras alcancé la insignia de visitante que colgaba de mi cuello. Veré si la tengo. La autorización para que esa placa fuera el orgullo y la alegría de Ilaiche era justo esa mañana cuando se la llevaron. Selfie con él para enviarle a su mejor amigo visitante oficial Geraisen Airlines. El programa de carrera se leía en letras negritas con su nombre y foto claramente. Se mostró, pero el capitán Whitman no estaba interesado en las explicaciones antes de que Ilaiche pudiera explicarlo por completo. Levantó sus credenciales, le arrebató la placa del cuello y rompió el cordón. El clip de identificación de plástico hizo un ruido metálico al caer en su palma. La boca de Ilaiche se abrió de par en par. ¿Qué había hecho? Hizo algo mal. Solo estaba mirando televisión esperando a su guía como se le indicó ahora. Su corazón estaba acelerado y la confusión nublaba sus pensamientos. El día de sus sueños se estaba desmoronando ante sus ojos y él no podía entender por qué el capitán Whitman examinaba la placa con sospecha. Sus ojos, dándole vueltas y sosteniéndolo contra la luz, como si esperara encontrar evidencia de falsificación, apretaban los labios. En una línea dura esto tiene que ser falso, finalmente declaró que su voz goteaba acusación o robado. No hay forma de que le den este nivel de autorización a alguien como tú. ¿De dónde sacaste esto? ¿Quién eres realmente? Aquí con el énfasis en alguien como tú colgado en el aire pesado con implicación, Ilaiche sintió cada palabra como un golpe físico, su voz se quebró mientras decía. Intenté explicarlo de nuevo. Escribí un ensayo sobre mi sueño de ser piloto. Gané el premio. Concurso del programa de sombras. Había cientos de solicitantes. Puedes llamar a la señorita Reynolds, ella es de recursos humanos. Por favor, solo estoy esperando aquí como me dijo, pero el capitán Whitman no estaba escuchando. Ya estoy tocando su radio otra vez, esta vez con más urgencia, necesito seguridad inmediata. Asistencia en el Pilot's Lounge, tengo una persona no autorizada con lo que parecen ser credenciales fraudulentas. Posible violación de seguridad. Necesito oficiales aquí ahora. Su voz se escuchó a través de la salón y en el pasillo más allá de las cabezas giradas la conversación se detuvo otros pilotos. Y el personal del aeropuerto comenzó a reunirse en la entrada atraídos por la conmoción. Parecían preocupados, otros curiosos, pero ninguno dio un paso adelante para ayudar a Ilaiche. Una multitud se estaba formando ahora. Los ojos de Ilaiche se movían frenéticamente en busca de una cara amigable para la señorita Reynolds, para cualquiera que pudiera responder por él, pero todos. Lo que vio fueron miradas sospechosas y conversaciones susurradas, sus mejillas ardían de humillación al darse cuenta de que para todos los que lo observaban él era el criminal. El intruso la amenaza, su corazón latía tan fuerte en su pecho que estaba seguro que todos podían oírlo sudor. Se golpeó la frente mientras el pánico se apoderaba de él y estaba viendo la televisión en una sala de espera. De alguna manera era criminal que esto sucediera porque se había atrevido a soñar con convertirse en piloto porque parecía. A diferencia del capitán Whitman, un pensamiento horrible lo asaltó. ¿Qué pasaría si lo arrestaban? ¿Qué significa para su futuro, para sus solicitudes universitarias, para su sueño de volando? Solo quiero llamar a mi mamá. Ilaiche logró decir su voz apenas por encima de un susurra ahora por favor, no hice nada malo, pero el capitán Whitman ya estaba ya dirigiéndose a la creciente audiencia, su voz escénicamente fuerte. Este es exactamente el tipo de amenaza a la seguridad. Estamos entrenados para identificar, anunció ella sosteniendo la placa de Ilaiche como evidencia. En un juicio, un intruso no autorizado con credenciales fraudulentas, así es como las violaciones ocurren. La gente Ilaiche se quedó paralizada viendo cómo su sueño se transformaba en una pesadilla en tiempo real. El documental que había estado viendo hacía apenas unos minutos hablaba del milagro del vuelo, como los humanos habían conquistado la gravedad en la distancia, pero ahora mismo Ilaiche. Me sentí muy pequeño, muy terrenal y muy solo. ¿Alguien sabía del poder? La dinámica en esa sala estaba a punto de cambiar drásticamente porque la seguridad no era la adecuada. Solo uno llegaba al salón de pilotos, alguien más estaba por llegar, alguien. ¿Quién lo cambiaría todo? Pronto llegaron dos agentes de seguridad del aeropuerto con sus uniformes impecables. El rostro es severo, llevaron a Ilaiche a un rincón del salón mientras los curiosos fingían no mirar fijamente a terror. Lo que invadió el rostro de Ilaiche no fue la ansiedad nerviosa de un adolescente en problemas, pero el miedo profundo de un joven negro que se enfrenta a figuras de autoridad que ya creía que era culpable. Imágenes pasaban por su mente, nuevas historias de inocentes adolescentes negros arrestados, esposados o peores historias de sus padres los habían arrestado cuidadosamente.
Le explicaron como parte de la charla que le dieron cuando cumplió 13 años. Que se suponía que eran cuentos de advertencia, no profecía sobre su propia vida. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras trataba de explicarse por tercera vez. ¿Alguien le creería o alguien lo creería? Este momento descarriló no solo su día, sino potencialmente todo su futuro nombre y propósito de estar en esta área restringida. El primer oficial exigió que no hubiera una libreta lista antes de Ilaiche. Podría responder, intervino el capitán Whitman. Lo encontré husmeando, posiblemente. Recopila información confidencial, tiene una placa falsa y se niega a explicar cómo la obtuvo. Acceder a cada palabra era como retorcer un cuchillo, husmear más profundamente y reunir información. El falso Ilaiche había estado sentado a plena vista viendo un documental que se reproducía en el televisor del salón. Ver aviones en la televisión transformado en espionaje industrial me invitaron aquí Ilaiche. Manejó su voz más baja de lo que jamás la había escuchado en el programa de carrera de Geraisen Airlines Adow. Puedes llamarla señorita Reynolds de Recursos Humanos, por favor, pero su súplica cayó en oídos sordos ya que la seguridad. Los oficiales continuaron su interrogatorio y sus preguntas se hicieron rápidamente. ¿Cómo pasaste el control de seguridad? ¿Quién te dio esta placa? ¿Qué? ¿Qué buscabas aquí? ¿Estás trabajando con alguien más con cada uno? El pecho de Ilaiche se apretó aún más, su respiración se volvió superficial y rápida, la habitación pareció encogerse. A su alrededor se reproducía en silencio el documental sobre los pioneros de la aviación que lo había cautivado minutos antes. En su mente, aquellos rompedores de barreras que se habían enfrentado a imposibilidades y las habían superado. Pero esto no se suponía que fuera una de esas barreras. Solo quiero ser piloto. Susurró aunque nadie parecía oírlo. Un recuerdo surgió su 8º cumpleaños. Cuando su madre lo llevó a un espectáculo aéreo, la forma en que los aviones habían tallado arcos perfectos contra el cielo azul. Momento en que decidió que eso era lo que quería hacer con sus años de vida de ciencia. Ferias con proyectos de aviación, horas dedicadas a simuladores de vuelo, el apoyo de su madre. Sonrió cuando había sido ACED en el programa de sombra y ahora aquí estaba siendo tratado como un criminal por atreverse a soñar. Soy solo un estudiante, logró decir más fuerte, su voz quebrada por emoción. Por favor, ¿puedo llamar a mi mamá? Los oficiales intercambiaron miradas. Esto no fue el perfil típico de una amenaza a la seguridad, es solo un adolescente asustado que pregunta por su madre. Después de un momento de vacilación, el oficial superior asintió de mala gana. Rápido, rápido, dijo con los ojos aún sospechosos y dedos temblorosos. Ilaiche sacó su teléfono e intentó desesperadamente para mantener su voz firme, para sonar más valiente de lo que sentía. No quería preocuparla innecesariamente, pero necesitaba ella ahora más de lo que la tenía desde que era un niño pequeño. Mamá, te necesito en la terminal C. Hay una situación. Las palabras salieron más tranquilas de lo que esperaba, pero sus ojos contaban una historia diferente, abiertos por el miedo. Brillando con lágrimas no derramadas. Estoy en el salón del piloto. Una pausa mientras escuchaba. Sí, dicen que no debería estar aquí. Creen que mi placa es falsa. Otra pausa. No, mamá, estoy bien. Él mintió porque eso es lo que hacen los niños para proteger a sus padres, incluso cuando son ellos los que necesitan protección. Por favor. Cuando colgó, el capitán Bittman vio la oportunidad de abordar su creciente audiencia. Ella se paró en el centro del salón, hombros hacia atrás, barbilla alta. Él. Imagen de autoridad. Varios pilotos más habían entrado en la sala atraídos por la conmoción. Y ahora se formó una audiencia improvisada. Es exactamente por eso que necesitamos medidas más estrictas. Ella explicó los protocolos de seguridad mientras señalaba a Ilaiche como si fuera una prueba en un tribunal. La gente del drama cree que puede entrar en áreas sensibles simplemente porque tiene curiosidad o quiere tomar fotografías. Publicación en redes sociales del 11 de septiembre. No podemos permitirnos relajarnos sobre quién accede a zonas seguras. Su supuesta madre, a la que llamó, probablemente será una limpiadora o un conserje en el aeropuerto. Me aseguraré de que la despidan de aquí para que esté bien. Por nada, hijo, no volverá a entrar aquí nunca más. Un murmullo de asentimiento ondeó a través de algunos de los espectadores. Otros parecían incómodos, pero permanecieron en silencio. Nadie se adelantó para preguntar si podría haber otra explicación. Nadie sugirió esperar. La señorita Reynolds regresó y verificó la historia de Ilaiche. Ilaiche se sentó con la cabeza inclinada. El peso de cada mirada en la habitación presionando sus hombros, su mente se levantó con terribles posibilidades. ¿Lo arrestarían? ¿Esto quedaría en su registro permanente? ¿Lo rechazarían las universidades si cometiera una violación de seguridad?
Su sueño de convertirse en piloto terminó antes de que siquiera hubiera comenzado. Lo único que hizo fue ver un programa sobre aviones. Pensó que la injusticia de todo esto amenaza con abrumarlo. Me invitaron aquí. Tenía permiso. Pertenezco aquí. Solo mi mamá puede. Sálvame ahora, pensó en las paredes de su dormitorio cubiertas con carteles del gran pilotos de antaño, su estantería llena de biografías de personas que habían roto barreras, el estribillo constante de su madre: el cielo pertenece a todos y la Hiche. Recuerde eso, pero sentado aquí bajo las miradas sospechosas de los oficiales de seguridad y la justa indignación del capitán Whitman, el cielo se sentía muy lejano. De hecho, tendremos que presentar un informe de incidentes. Uno de los oficiales de seguridad fue diciendo ahora: posible violación de área segura, credenciales fraudulentas. Cada palabra cayó como otra piedra sobre los hombros de Ilaiche, un informe de incidentes que documenta algo que él no había dejado, una mancha negra en su historial que pudiera seguirlo para siempre. ¿Podemos esperar a mi mamá o a la señorita Reynolds?, preguntó con voz apenas audible. Por favor. El oficial superior dudó y luego asintió. Brevemente esperaremos 5 minutos más, pero luego procederemos con el procesamiento. Mientras esperan, los minutos se extendió por lo que parecían horas. Cada tic-tac del reloj en la pared parecía burlarse de él, cada susurro de los espectadores sintieron que el capitán Whitman juzgaba. Miró su reloj, repetidamente impaciente porque los agentes de seguridad eliminaran la amenaza que tenía. Identificó que tengo un vuelo que preparar, anunció a nadie en particular que no se puede esperar. He estado todo el día alrededor mientras la seguridad soluciona esto. He cumplido con mi deber al informar sobre la infracción, la insensibilidad de la misma, el casual. La forma en que había trastocado el mundo de Ilaiche y ahora quería simplemente alejarse de la devastación. Casi rompió algo dentro de él, una lágrima solitaria se escapó y se deslizó por su mejilla antes de que pudiera limpiarlo. Se quedó mirando el suelo, negándose a darles la satisfacción de verlo llorar. Ilaiche Jackson se preguntaba en ese mismo momento, mientras estaba sentado en ese salón del piloto esperando la salvación o la ruina, preguntándose si su sueño. Se preguntó si alguna vez el cielo volvería a sentirse como si le perteneciera. ¿Qué diablos? No sabía qué era lo que el capitán. Lo que Whitman no podía sospechar era que en apenas unos minutos la dinámica de poder en esa sala estaba a punto de cambiar. Sufrir un cambio radical, porque a veces la justicia llega de forma inesperada. Formas y a veces lleva tacones de diseñador y tiene la autoridad de cambiar vidas con una sola palabra. El plazo de 5 minutos estaba a punto de expirar cuando algo cambió en la atmósfera de la terminal. Comenzó sutilmente. Un cambio en el aire, como la caída de presión antes de una tormenta eléctrica, produjo un efecto dominó entre la multitud y las cabezas se giraron. Hacia el corredor principal, la radio de un oficial de seguridad cobró vida. Bip. Al acercarse al salón de pilotos, despejar el camino, la confusión cruzó los rostros de los oficiales interrogando a Ilaiche. Bip aquí. Ahora la primera señal fue un repentino enderezamiento de posturas entre el personal del aeropuerto. El cliente Odan, que había estado fregando lentamente el piso cercano, se quedó firme. El barista en el kiosco de café se detuvo a mitad de la puerta. Abandonaron sus escritorios y se alinearon a lo largo de la pared del pasillo. Luego llegó el personal de seguridad. El equipo no es de seguridad del aeropuerto, sino personal privado con trajes negros a medida. Auriculares y discretos pins de Geraisen Airlines en sus solapas se movían con. Practicaron la precisión formando un camino a través del giro crial. Estos no eran guardias de seguridad comunes. Eran especialistas en protección ejecutiva del tipo que acompañaba a dignatarios y, detrás de ellos caminaban 4 hombres y mujeres con trajes de negocios, cada uno con su tabletas y mirando con urgencia sus teléfonos, asistentes ejecutivos y vice-presidentes en función de su comportamiento y la diferencia que les muestran los demás. Ilaiche miró hacia arriba con su rostro manchado de lágrimas, registrando primero confusión y luego amanecer. Un reconocimiento y finalmente un alivio tan profundo que pareció transformarlo físicamente, sus hombros caídos. Enderezó la derrota en sus ojos, dio paso a un destello de esperanza a través de sus. Entre las lágrimas restantes, una sonrisa comenzó a formarse, pequeña al principio, y luego creció con el tiempo. Certeza de la salvación. La multitud se abrió como el mar rojo cuando Maya Jackson hizo su entrada. Ella no solo caminaba, ella dominaba el espacio a su alrededor con cada movimiento deliberado. Su traje de diseñador gris carbón estaba impecablemente confeccionado, su postura era regia. Su presencia era innegable. El pin del director ejecutivo de Geraisen Airlines brillaba en su solapa junto a
Filas de pines de logros de la industria que contaban la historia de una mujer que había conquistado el más alto nivel de la aviación. En sus picos, estaba rodeada de un aura de autoridad tan potente que la gente instintivamente se apartaba de su camino. La expresión cambia de curiosidad a reconocimiento y luego a algo que se acerca. Asombro, algunos asintieron respetuosamente, otros susurraron a los colegas que aún no lo habían hecho. Me di cuenta de quién había llegado, Maya Jackson, la directora ejecutiva. La propietaria de Geraisen Airlines, expiloto, aparece en Forbes. Las mujeres más poderosas de la lista, los susurros cayeron en cascada entre la multitud como una ola de. La comprensión se apoderó de todos en la terminal, todos excepto el capitán. Rebecca Whitman, que seguía dirigiéndose a los agentes de seguridad de espaldas a la conmoción, ajena al movimiento sísmico. El cambio se está produciendo detrás de ella mientras decía que necesitamos procesar esto y archivarlo. El informe inmediatamente tengo un vuelo a Chicago en 40 minutos y necesito completar mi. Whitman decía que la irritación era evidente en su voz durante los controles previos al vuelo. Los oficiales de seguridad ya no escuchaban. Sus ojos estaban fijos en Maya Jackson mientras se acercaba a su. Rostros que mostraban una mezcla de respeto y aprensión repentina. Sabían quién era ella. Todos en Geraisen Airlines conocían a Maya Jackson, la mujer que había iniciado. Hace 30 años, como azafata de vuelo, se financió sus estudios para convertirse en piloto. Luego ascendió hasta la gestión de operaciones y finalmente compró. Maya Jackson no solo dirigía sus aerolíneas, sino que también tenía participación mayoritaria en la aerolínea. Fue Geraisen Airlines, la transformación de Ilaiche fue la más notable de todas. El niño que había estado encogido. Momentos antes se había puesto un poco más alto, sus ojos brillaban a pesar de las lágrimas. Aún se ven huellas en sus mejillas del cambio de postura. Sutil pero profundo, desde un joven que se prepara para el desastre hasta uno que de repente recordó su propio valor sin decir palabra a nadie más. Maya caminó directamente hacia la terminal de Ilaiche. Se quedó en silencio, incluso el anuncio de arriba pareció detenerse. Aunque todo el aeropuerto contenía la respiración, ella lo abrazó no rápidamente. Un abrazo superficial, pero el abrazo feroz y protector de una madre que encontró a su hijo en apuros. Ella lo sostuvo. Cerca sintiendo su corazón aún acelerado por la terrible experiencia, susurrando algo en su oreja que hizo que sus hombros finalmente se relajaran por un momento. Ella no era la directora ejecutiva de una importante aerolínea o una de las mujeres más poderosas en la industria del transporte, ella era simplemente una madre consolando a su hijo. La vulnerabilidad y la fuerza en ese abrazo decían mucho sobre quién era Maya. Jackson estaba detrás de los trajes de poder y las decisiones ejecutivas y aún tenía un brazo alrededor. Los hombros de Ilaiche se giraron para encarar al capitán Bigman. La transformación fue instantáneo y escalofriante. El calor que había envuelto a Ilaiche se desvaneció, reemplazada por una furia fría tan controlada, tan precisa, que parecía bajar la temperatura en la habitación. Su voz cuando ella finalmente habló, no se levantó, no era necesario, llevaba el peso de autoridad absoluta, la que no proviene de un título o posición, sino de toda una vida de ganarse el respeto y poder a través de la pura fuerza de voluntad e inteligencia. Ese eres mi hijo. Acusando de robo al capitán Bigman, el capitán Bigman se congeló a mitad de la frase girando lentamente. Para enfrentarse a la fuente de la voz, reconoció claramente su rostro previamente enrojecido por una indignación moralista. Se quedó sin color tan rápidamente que parecía. Aunque alguien le había quitado un tapón, su boca se abrió, se cerró y se abrió de nuevo, pero no. El sonido surgió en ese momento de silencio impresionante, el poder dinámico que tenía. Definió la última hora, se derrumbó por completo, el acusador se convirtió en él. Acusó a la figura de autoridad de convertirse en la subordinada de la mujer que había ejercido. Su posición como un arma ahora estaba indefensa ante un poder mucho mayor. La ironía era exquisita y terrible a la vez. El mismo capitán Bigman que se había negado a creer que Ilaiche pertenecía a ese salón de pilotos y ahora se encontraba allí, en una posición donde su propia pertenencia, su posición, su carrera y su futuro pendían. En la balanza, el silencio que siguió a la declaración de Maya Jackson fue absoluto. Durante varios segundos, el único sonido de la terminal fue el anuncio de Fat que llamaba a un pasajero. Al regresar a la puerta 23, todos los ojos estaban fijos en el capitán Whitman mientras la sangre se escurría de su rostro dejando su tez cenicienta contra su uniforme de la marina. Sus ojos corrió frenéticamente entre Maya y Ilaiche, haciendo la conexión que tenía. No pude ver antes la misma mandíbula fuerte, los mismos ojos inteligentes, la misma dignidad tranquila incluso bajo presión. La señorita Jackson,
una de las guardias de seguridad. Los oficiales dijeron que inmediatamente bajó su bloc de notas. No nos dimos cuenta claramente, Maya respondió con su tono. Medidos pero glaciales, los oficiales de seguridad del aeropuerto retrocedieron repentinamente, inseguros de su. En este drama que se desarrollaba, la multitud de espectadores había crecido con pilotos, asistentes de vuelo y agentes de puerta. Reuniéndose a una distancia respetuosa, un ejecutivo del entouraje de Maya se inclinó hacia uno de los confundidos guardias de seguridad. Oficiales, esa es Maya Jackson, susurró, no lo suficientemente bajo, CEO. Y propietaria mayoritaria de Horizon Airlines, posee el 53% de la empresa. Los ojos de la capitana Whitman se abrieron aún más al registrar todas las implicaciones de esas palabras susurradas, no solo de director ejecutivo. El dueño no solo es la madre de Ilaiche, su jefe, la persona que podía con un solo decisión y la carrera que había construido durante 20 años, el color continuó. La ira desapareció del rostro de Whitman hasta que se parecía a uno de los mapas de vuelo en blanco de las pantallas de la terminal, vacíos de detalles. Desprovista de dirección, su autoridad cuidadosamente construida se estaba desmoronando en tiempo real. Los cimientos de su confianza se desvanecen como una mano bajo una marea creciente. La señorita Jackson Whitman finalmente logró que su voz subiera media octava más. Que su tono autoritario habitual no tenía idea de que se había detenido, se reagrupó y lo intentó de nuevo. Solo estaba siguiendo el protocolo. Otro comienzo en falso si hubiera sabido que era tu hijo. Y allí estaba el error fatal expresado en sus propias palabras. Si hubiera sabido que era tu hijo, no si hubiera sabido que era autorizado a estar aquí, no si hubiera sabido que era parte del programa Shadow, sino si sabía quién era su madre. La expresión de Maya endureció el acero en sus ojos, ahora forjado en algo más afilado. Más peligroso, ese es exactamente el problema, ¿no? El capitán Whitman, dijo Maya interrumpiéndola a mitad de camino. Disculpen que mi hijo estaba aterrorizado porque lo criminalizaron por ver la televisión mientras esperando a su guía turístico, es que su protocolo para traumatizar a los estudiantes en nuestro programa de carrera basado en juicios rápidos para asumir la culpabilidad sin pruebas, confiscar credenciales legítimas y llamar a seguridad por un niño que era exactamente donde estaba autorizado a estar. Cada pregunta aterrizó como un golpe de precisión. Sin dejar lugar a evasiones ni excusas, la voz de mamá se mantuvo nivelada y nunca se elevó, lo que de alguna manera hizo que sus palabras fueran aún más devastadoras. Este no fue el arrebato de una madre enojada, fue él. Respuesta calculada de un CEO que había pasado décadas navegando por salas de juntas. Dominada por hombres que la subestimaron, Whitman volvió a abrir la boca pero no. Sonido surgió. ¿Qué podía decir que no se había molestado en comprobar si Ilaiche? Se le autorizó que ella había asumido basándose únicamente en su apariencia que no era posible que ella hubiera diseñado una respuesta de seguridad aún. Amenaza que solo existía en su mente la señorita Jackson, una de las aerolíneas. Los ejecutivos de su séquito se acercaron con tableta en mano y ya. Acceda a las imágenes de seguridad del salón, se ve claramente al señor Jackson sentado tranquilamente mirando el documental sobre la historia de la aviación comercial que se ejecuta en el salón de pilotos. En ningún momento abandonó su asiento hasta que el capitán Whitman lo confrontó. Otro ejecutivo habló. También confirmamos con recursos humanos que Ilaiche Jackson está efectivamente inscrito en nuestro programa Career Shadow. Hoy la señorita Reynolds fue. Lo habían llamado por un asunto urgente, pero lo habían autorizado a esperar en el salón. Las credenciales son completamente legítimas con cada pieza de evidencia. El capitán Whitman parecía disminuir físicamente como si la gravedad en su vecindad inmediata se hubiera intensificado. Presionándola hacia la tierra, sus hombros se encorvaron hacia adelante, su postura. Una baqueta recta con autoridad no ganada ahora curvada en una defensiva. Postura. No me di cuenta que ella empezó de nuevo. No te diste cuenta. Maya estuvo de acuerdo. Tono ahora casi clínico en su precisión. No te diste cuenta de que mi hijo tenía todo el derecho de estar aquí. No lo hiciste. Date cuenta de que tus suposiciones se basaban en prejuicios y no en hechos. Darse cuenta de que las acciones tienen consecuencias. Un murmullo recorrió la multitud reunida. Esto no era solo una dramático enfrentamiento entre un director ejecutivo y un empleado, este fue un ajuste de cuentas. Contabilidad pública de sesgos que generalmente no se examinan y el indiscutible capitán Bitman Maya continuó con esa misma medida. Una calma que era mucho más intimidante que cualquier grito que pudiera haber sido en los 20 minutos desde que recibí la llamada de mi hijo. He revisado las políticas de nuestra empresa, su historial laboral y la seguridad preliminar. Metraje. Hizo una pausa para permitir que las implicaciones se asimilaran. 20
Minutos en 20 minutos mientras viajaba al aeropuerto Maya Jackson se había movilizado. Los recursos recopilaron información y se prepararon para abordar no solo este incidente específico, sino su raíz. Porque este no es tu primer incidente que involucra un juicio cuestionable y una escalada injustificada, continuó Maya. Hay 3 quejas preliminares en su expediente, todas relacionadas con empleados jóvenes de color que usted consideraba fuera de lugar o... El rostro sospechoso de Whitman, ya pálido, ahora adquirió un tinte grisáceo. Se habían presentado quejas, pero nunca se había actuado al respecto hasta ahora como director ejecutivo de Geraisen Aerolíneas y como madre no puedo permitir que este comportamiento continúe. Maya. Enderezada en toda su altura, cada centímetro de su cuerpo, la ejecutiva tomó una decisión difícil pero necesaria: el capitán Whitman está suspendido con efecto inmediato en espera de una revisión completa. 6 meses sin goce de sueldo. El capitán Amar Johnson tomará sus rutas a partir de hoy. El pronunciamiento cayó como un gavilán. En un tribunal final, decisivo y público, no habría una resolución tranquila. A puerta cerrada, sin guardar las apariencias para el capitán que se apresuró a humillar a un chico de 16 años delante de todos. Una multitud. La consecuencia fue proporcional a la ofensa realizada con la misma. El escrutinio público al que Whitman había sometido a Ilaiche cambió de opinión. La expresión de Whitman, un destello de ira, reprimió rápidamente un impulso momentáneo. Discutir o defenderse, pero mientras miraba a su alrededor a los testigos y a los agentes de seguridad que ahora estaba en posición de firmes ante Maya Jackson y los ejecutivos con sus pruebas condenatorias ante los compañeros pilotos que observaban. Con una mezcla de conmoción e inquietud, pareció darse cuenta de la inutilidad de... Proteste, señorita Jackson, por favor, lo intentó una última vez, su voz apenas por encima de un... Susurra mi historial. Mis 20 años de servicio deberían haberte enseñado a tener mejor juicio. Maya terminó su decisión, se volvió hacia uno de sus ejecutivos. Por favor, acompaña a la capitana Whitman a Recursos Humanos para procesar su suspensión y restringir temporalmente sus credenciales hasta que... La revisión está completa. El ejecutivo asintió y dio un paso adelante para hacer un gesto al capitán Whitman. Siguiéndolo por un momento, parecía que Whitman podría negarse a hacer una última resistencia para salvar su orgullo, si no su posición, pero sí sus hombros. Hundida en la derrota, la lucha la había dejado reemplazada por la creciente comprensión de exactamente cuán completamente sus acciones habían fracasado cuando Whitman fue llevado lejos. Se volvió de vuelta a Ilaiche. Su personaje de CEO se suaviza una vez más y se convierte en el de un preocupado. Madre colocó una mano suave sobre su hombro. ¿Estás bien?, preguntó. Aunque la pregunta se escuchó en silencio, Ilaiche asintió y se enderezó bajo el toque de su madre. El miedo había desaparecido de sus ojos y ahora era reemplazado por algo más complejo, un alivio mezclado con una incertidumbre persistente. Y tal vez una nueva comprensión del mundo al que esperaba unirse. Ahora soy, dijo con voz más firme que... Había pasado todo el día y el contraste no podía haber sido más claro. El capitán Whitman, que había comenzado la hora, estaba de pie. Alto con autoridad prestada ahora, se alejó disminuido. El hija que había sido reducido a lágrimas por esa misma autoridad ahora estaba de pie junto a su madre, recuperando su dignidad poco a poco mientras la multitud comenzaba a dispersarse. Una mujer negra alta con uniforme de piloto se acercó a Maya y Ilaiche con las 4 rayas en sus hombros. La identificó como la capitana Amara Johnson, una de las pilotos más experimentadas de Geraisen. Y hace unos momentos, el piloto que se haría cargo de la ruta del capitán Whitman a Chicago, Maya, se volvió hacia saludarla con un gesto de reconocimiento. Capitán Johnson, gracias por estar disponible en tan poco tiempo. Tenga en cuenta siempre a la señorita Jackson. El capitán Johnson respondió con su voz cálida pero profesional. Entonces su atención se centró en Ilaiche y sus expresiones se suavizaron. Con comprensión, ella también había sido joven y llena de sueños en una industria. Eso no siempre fue acogedor y, a veces, el cielo pertenece a todos después de todo, como la puerta cerrada tras la capitana Whitman y su escolta. La tensión que se había apoderado de la terminal del aeropuerto comenzó a disiparse. Las operaciones reanudaron sus anuncios de ritmo sobre los pasajeros que se dirigían a las puertas distantes. Rugido de motores a reacción, pero para Ilaiche y Maya Jackson. De pie en el centro del salón del piloto, algo fundamental había cambiado ahora, lejos de miradas indiscretas con la mayoría de... La multitud se dispersó y la compostura cuidadosamente mantenida de Elías comenzó a desmoronarse. Sus hombros temblaron levemente y cuando habló su voz llevaba el peso del miedo que había estado conteniendo mamá él. Dije en voz baja que estaba tan asustado que pensé que en realidad me podrían arrestar.
Solo por estar sentado aquí, solo por ver la televisión en el lugar equivocado, Maya acercó a su hijo a ella. La actitud ejecutiva dio paso por completo a la preocupación maternal por todo su poder. A pesar de toda su influencia, no pudo protegerlo de este momento, de esta dura colisión con la realidad que tantos se enfrentan a hombres negros jóvenes. Sé que era una nena. Sé que hubo angustia ahí. Probar en esas simples palabras el reconocimiento de la injusticia del mundo y la determinación de enfrentarla. Sin embargo, este momento íntimo y crudo entre madre e hijo reveló la carga privada que soportan incluso las familias negras más exitosas de Estados Unidos. Conocimiento de que el logro y la posición ofrecen solo una protección parcial contra prejuicio. Cuando ella tomó mi placa, cuando no quiso escuchar Ilaiche, continuó con la voz calmada mientras procesaba la experiencia, seguí pensando en todo lo que habíamos hablado sobre cómo para manejar situaciones como esta, pero fue diferente vivirlo fue. La aterradora Maya terminó para él, sus ojos reflejaban una comprensión demasiado profunda para ser simplemente. En teoría siempre lo es. La capitana Amara Johnson se acercó a ellos con respeto. Vacilación consciente de que estaba interrumpiendo un momento profundo entre madre e hijo. Su presencia era una mujer negra, alta y segura de sí misma, que vestía el mismo uniforme que había. El prejuicio del capitán Whitman vestido ofreció su propio tipo de curación, dijo entonces la señorita Jackson. Me volví hacia Ilaiche con una cálida sonrisa y al señor Jackson le quería extender una sonrisa personal. Invitación, mi vuelo a Chicago no sale hasta dentro de una hora. Sería un honor para mí ofrecerle un recorrido por la cabina de un avión real. Uno con todos los detalles técnicos que sospecho que un joven entusiasta de la aviación podría apreciar. Ilaiche miró hacia arriba. La sorpresa desplazó momentáneamente los restos de miedo en su rostro realmente incluso. Después de todo esto, especialmente después de todo esto, el capitán Johnson respondió con firmeza. La cabina de vuelo es donde perteneces, jovencito, si ahí es donde te lleva tu pasión. Tú la simple validación en esas palabras, el reconocimiento de pertenencia que el capitán Whitman había negado tan cruelmente que parecía enderezar la columna de Ilaiche. Una sonrisa tentativa se formó y luego se hizo más fuerte. Me gustaría mucho eso, capitán. Johnson Maya asintió con aprobación apretando el hombro de su hijo. Adelante. Tengo algunas cosas que discutir con mi equipo. Los veré a ambos en la puerta B 17 de enero de 2030. Minutos mientras Ilaiche se alejaba con el capitán Johnson ya preguntando detalladamente. Preguntas sobre los sistemas de control de vuelo del Boeing 787 Maya los vio pasar. La expresión de su rostro se transformó de la de una madre protectora a la de una directora ejecutiva visionaria que acababa de presenciar un fallo sistémico y ya estaba formulando cómo abordarlo en su raíces. Un mes después, el salón de pilotos de la Terminal C se veía muy diferente. Donde una vez solo había manuales técnicos y publicaciones industriales, ahora las paredes mostraban fotografías enmarcadas a la derecha de diversos pioneros de la aviación junto con los pilotos actuales de Geraisen Airlines de todos los fondos de una pantalla grande mostraban los perfiles del programa de mentoría de la empresa. Participantes rostros jóvenes llenos de la misma pasión por el vuelo que los había traído. Elías en ese salón, Elías mismo, se paró frente a un grupo de estudiantes de secundaria que ya no. El adolescente asustado de hace un mes, aunque el recuerdo de ese miedo aún persiste en sus ojos cuando se trata de ciertos temas. Surgió y creció en confianza al convertirse en uno de los jóvenes embajadores de New Horizon Futures. El programa La aviación no se trata solo de volar aviones, le explicaba al rapero. Grupo de adolescentes diversos. Se trata de comprender los sistemas de comunicación, física y factores humanos. Cada uno de ustedes tiene algo único que aportar a esto. La industria detrás de él, el capitán Amara Johnson, asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Jefa oficial de la iniciativa de mentoría de Geraisen, dividió su tiempo entre volar rutas internacionales y, nutriendo a la próxima generación de aviadores, las rayas del capitán en ella. Sus hombros no solo representaban su logro, sino una promesa a quienes la observaban de que ellos también podían ganar. Con trabajo duro y perseverancia, el cielo tiene espacio para todos. Añadió haciendo contacto visual con cada estudiante por turno, no dejes que nadie. Te digo diferente, los estudiantes hicieron preguntas, preocupaciones prácticas sobre requisitos de educación, consultas técnicas sobre operaciones de aeronaves e inevitablemente, preocupaciones más personales sobre pertenecer a una industria que no siempre había sido acogedora con personas que se parecían a ellos. Elías les respondió a todos con honestidad atenuada por optimismo y no edulcoró las cosas. Desafíos, pero tampoco permitió que su propia experiencia desalentara a estos jóvenes.
Soñadores que equilibran el realismo y la esperanza lo marcaron como alguien que tenía. Comenzó el viaje de la adolescencia a la edad adulta catalizado por ese día en el Pilots Lounge más tarde esa noche en la elegante oficina de Maya Jackson con vista a la terminal principal. Madre e hijo se sentaron juntos a repasar los días. Eventos. El escritorio del CEO formal había sido abandonado en favor de cómodas sillas. Junto a la ventana donde podían ver los aviones despegando y aterrizando una vista. Eso nunca pasó de moda para ninguno de los dos. ¿Cómo te fue hoy? Maya preguntó sin embargo. Ella ya había recibido informes entusiastas del capitán Johnson. Y Laiche ya consideró la pregunta. Con cuidado, bueno, creo que hicieron preguntas difíciles sobre lo que me pasó. Sobre el capitán Whitman, la noticia del incidente se había difundido, por supuesto, en una era de redes sociales y comunicación instantánea. Tales historias rara vez permanecieron contenidas. Maya optó por abordarlo directamente, transformando una potencial crisis de relaciones públicas en una oportunidad para el cambio institucional. ¿Y cómo respondiste? Yo les dije la verdad. Elías dijo simplemente que yo tenía miedo de pensar que mi sueño había terminado porque vi la televisión en el salón de pilotos. Que por unos minutos creí lo que el capitán Whitman parecía creer, que yo no pertenecía allí. La expresión de Maya se suavizó con una mezcla de orgullo y dolor persistente y ahora sé mejor que su voz se hizo más fuerte. Más fuerte, pero mamá, sigo pensando en qué hubiera pasado si no fueras quien eres. ¿Qué hubiera pasado si mi mamá no fuera la CEO? ¿Y si ella fuera solo una madre? ¿Alguien me habría creído entonces? Fue la pregunta que los había atormentado a ambos desde aquel día. Era el incómodo conocimiento de que la salvación había llegado gracias a Elías. No solo de la justicia sino del privilegio, el privilegio de tener una madre con el poder de exigir atención y respeto, de exigir responsabilidades y de hacer cumplir consecuencias. Maya se inclinó hacia adelante tomando las manos de su hijo entre las suyas. Es exactamente por eso que comencé el programa de mentoría, porque no todos los niños tienen una madre dueña de un aerolínea, pero cada niño merece ser tratado con dignidad. Cada niño merece ser tratado con dignidad. Creyó que hizo una pausa y luego compartió algo que rara vez discutía, incluso con Laiche. Cuando estaba entrenando como piloto por primera vez hace 25 años, a menudo era el único la mujer en la habitación y casi siempre la única mujer negra allí. Era una instructora jefe que estaba convencida de que yo no pertenezco allí. Me puso a prueba más que a otros aprendices y me criticó más. Cuestionó duramente mi competencia a cada paso. Elías escuchó atentamente a su madre. Habló a menudo de sus éxitos, pero rara vez de sus luchas. Un día después de que IID aprobara un examen, una simulación particularmente difícil que estaba seguro probaría su punto sobre mi incompetencia, me dijo que podría. He pasado la prueba, pero nunca encajaría en la cultura de la aviación. Sonreí levemente al recordarlo, pero había un viejo dolor detrás de la sonrisa que tenía. Todos los días tenía miedo de que encontrara alguna razón para sacarme del programa y lo dudaba 2 veces. Trabajaba constantemente el doble que cualquier otra persona y dormía la mitad solo para demostrar que merezco estar allí. ¿Qué pasó? Laiche me preguntó si me gradué en la cima de mi clase. Fue contratada por una aerolínea regional y finalmente fui ascendiendo. Cuando tuve suficiente antigüedad e influencia, me aseguré de que el instructor nunca tuviera el poder para desanimar a otro estudiante como yo. Volvió a apretar las manos de su hijo. Pero aquí está. Lo que me hubiera gustado que alguien me dijera entonces es lo que quiero que tú y cada uno de esos estudiantes sepan. El miedo nunca debe ser el precio de seguir tus sueños. La ansiedad que sentí, el terror que tú experimentado en ese salón, que no es un costo inevitable de ser un pionero, es un fallo del sistema, y es un fallo que podemos arreglar. Maya miró por la ventana a un avión de Horizon Airlines despegando, sus luces visibles contra el cielo que se oscurece a medida que fue subiendo de manera constante. Es por eso que la nueva iniciativa de diversidad no es solo. No se trata de cifras de reclutamiento ni de relaciones públicas, sino de cambiar la cultura desde adentro hacia afuera. Asegurarse de que la próxima generación de soñadores no tenga que tener miedo. En la pared detrás de ellos colgaba un gran póster enmarcado con la nueva cara de Horizon Airlines. La capitana Amara Johnson, iniciativa de diversidad, se mantuvo segura con su uniforme rodeada de una diversidad. Un grupo de jóvenes, incluido Laiche, en la parte inferior, en letras negritas, eran las palabras que se habían convertido al mismo tiempo en eslogan y promesa. El miedo nunca debería ser la precio de seguir tus sueños. En los 6 meses transcurridos desde aquel día en el Pilots Lounge, esas palabras habían llegado a representar más que una iniciativa corporativa que se había convertido en un grito de guerra para una industria en transformación, un recordatorio de que el cielo
Vasto e ilimitado realmente tiene espacio para todos si disfrutaste esta historia. No olvides hacer clic en el botón suscribirse y compartir con otros para disfrutar de más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.